La voz del Señor sobre las aguas, el Señor sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es potente, la voz del Señor es magnífica. Salmo 29. Hermanos, celebramos hoy el bautismo del Señor Jesús en el río Jordán. Y con esta fiesta damos por terminado el tiempo navideño. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio de San Lucas 3, del 15 al 16 y del 21 al 22. En aquel tiempo, como el pueblo estaba expectante y todos se preguntaban en su interior sobre Juan si no sería el Mesías, Juan les respondió, dirigiéndose a todos: yo los bautizo con agua, pero viene el que es más fuerte que yo, a quien no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y sucedió que cuando todo el pueblo era bautizado, también Jesús fue bautizado. Y mientras oraba, se abrieron los cielos, bajó el Espíritu Santo sobre él con apariencia corporal semejante a una paloma. Y vino una voz del cielo: tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay como una especie de diálogo entre Juan y Jesús. Juan se asombra cuando Jesús se acerca al río para ser bautizado. Y Juan dice: es que tú deberías bautizarme a mí. Jesús, ¿por qué va y se bautiza ante Juan? Jesús es un judío practicante. Jesús está todavía en medio del pueblo. Él no ha resucitado ni ha implantado su reinado. Él entonces, como cualquier judío, va a bautizarse. Además, siendo él una persona tan practicante, digámoslo así, de las normas, siendo un judío a cabalidad, haría mal en no bautizarse, haciendo quedar a Juan, digámoslo así, como el de menos. Por eso Jesús va y se bautiza, pero ese es un bautismo en agua. Por eso cuando Jesús sale del agua, viene el Espíritu Santo en forma de paloma. Y vemos ahí como el encuentro, la división de los dos testamentos. Atrás quedó el Antiguo Testamento con el bautismo en agua de Juan. Viene Jesús y empieza el Nuevo Testamento. Por eso baja el Espíritu Santo sobre él y se oye la voz del Padre: este es mi Hijo amado, mi predilecto, en él me complazco, escuchadle. Ya lo había anticipado 800 años antes de Jesús, Isaías, como dice la primera lectura de hoy, en el capítulo 42, versículo 1. Esto dice el Señor: miren a mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, en quien me complazco. He puesto mi espíritu sobre él. Pero hablemos un poquito de nuestro bautismo, porque todos también gozamos de las gracias de Dios mediante el bautismo. El bautismo a nosotros nos perdona el pecado original. Por tanto, nos hace hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos herederos de la gracia de Dios. Siendo ya perdonados con el perdonado el pecado original, y siendo hijos de Dios, se nos da el Espíritu Santo como regalo. Podemos formar parte de la iglesia de Dios y se nos abre el cielo. Tantas gracias que da al alma el bautismo.
Porque así como en Jesús, a Él le llega el Espíritu Santo y empieza su misión evangelizadora, porque de ahí, del río, dice que Él sale para el desierto a orar, a ayunar, para bajar a empezar la misión. Toda persona bautizada empieza a ser hija de Dios y tiene todos estos regalos que el Señor le da. Pero cuando llega la persona a la edad de uso de razón, debe vivir estos misterios. Debe abrigar la fe. Y es la misión de cada padre de familia y de cada padrino catequizar, enseñar a aquel niño que ha sido llevado al altar para el bautismo. Porque el bautismo no es simplemente un rito, un ritual, no. Eso es una vivencia que los mismos padres y padrinos en el ritual dicen. Me comprometo, ustedes se comprometen, le pregunta el ministro, se comprometen a educar a estos niños en la fe, para darles buen ejemplo. Y dicen muy claro, nos comprometemos a que el bautismo es un compromiso ante Dios, que hacen padres y padrinos, para cuando el niño llegue a uso de razón, 9, 10, 11, empezar a enseñarle las verdades de la fe, para que el niño pueda vivir como hijo de Dios, heredar la gracia de Dios, recibir el Espíritu Santo, ser miembro de la iglesia y pueda ir al cielo. Pero eso no se hace. Vamos a la iglesia, bautizamos a los niños, salimos de la iglesia a la comida, a la fiesta, lo que sea, y se acabó. No, queridos hermanos. Y la función de padrinos no es darle ropa al muchacho, regalos cuando cumple años. La misión del padrino es ayudar a los padres en la educación de la fe del niño. Hermanos, el bautismo prefigurado desde el Antiguo Testamento, porque el bautismo de Juan era en agua, pero el bautismo de Cristo es en el Espíritu Santo. Mas en la iglesia se usa el agua como un ritual, porque el agua tiene como misión lavar, limpiar, purificar. Además, el agua es vida, y en el bautismo la persona, el bebé, recibe vida nueva. Por eso es prefigurado en el Antiguo Testamento con el diluvio universal, cuando la tierra toda cubierta con agua, purificando la raza humana del pecado. Y el bautismo es fuego. Dice Juan, yo bautizo con agua, Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego, prefigurado en el Antiguo Testamento en la destrucción de Sodoma y Gomorra. Fuego que purificó aquella región. El mismo San Pedro en una de sus cartas habla de la prefiguración del bautismo en el diluvio universal. Hermanos, ¿cómo vivir nosotros el bautismo? Vivirlo en plenitud. No lo tengamos como un rito meramente, porque el bautismo trae tantas gracias al alma y esas gracias se pierden por el pecado. Si bien el bautismo perdona el pecado original con el que nacemos por culpa de Adán y Eva, hay otro sacramento que cuando nosotros llegamos a uso de razón, que pecamos a conciencia y de ese pecado sí somos culpables, para perdonar ese pecado que nos borra, nos mancha el bautismo, venimos a otro sacramento que es el de la reconciliación. Vea qué sabia la iglesia, qué hermoso la fe. Como Jesús, sabiendo que nosotros vamos a manchar el bautismo, nos da otro sacramento en San Juan 20:19, cuando manda a los apóstoles,
y a los ministros hasta hoy a perdonar los pecados. Vivamos la gracia bautismal, queridos hermanos, como un don gratuito de Dios, y por la sangre de Jesús y por el don del bautismo, nosotros somos liberados de la condenación eterna y podemos heredar el reino de los cielos. Pero para eso hay que escuchar la voz de Dios, escuchar el mensaje de Jesús. Como dice hoy en el Evangelio terminando, dice la voz del Padre cuando se abre el cielo: tú eres mi Hijo el amado, en ti me complazco. Él quiere que escuchemos a Jesús el amado. Y escuchando la voz de Dios, escuchando el mensaje de Jesús, nosotros vamos a poder vivir en el gozo de Dios en la eternidad. Qué hermosa esta fiesta del bautismo del Señor, para que nos concienticemos de la grandeza que tiene el bautismo. Con esta fiesta, queridos hermanos, hemos terminado el tiempo navideño y mañana estaremos dando comienzo a la primera parte del tiempo ordinario. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.